Casi todas las actividades fundamentales del ser humano tienen un propósito evolutivo. Este es el caso, por ejemplo, de las actividades productivas con las que se genera algún tipo de prosperidad y de riqueza, lo cual hace más sencillo que el individuo y la familia puedan prosperar y también sobrevivir. La música, sin embargo, es una actividad universal que no parece tener un sentido evolutivo claro. Quizás la música nos fascina, nos encanta, nos enamora, pero nadie ha podido descubrir cuál es ese papel evolutivo que supuestamente debería tener la música. La música es el arte de combinar la voz o los sonidos de instrumentos de forma tal que produzcan deleite o que conmuevan de alguna manera. Es una forma de expresión como otras que tiene el ser humano, pero si bien hay teorías que explican que la pintura rupestre servía para registrar las prácticas de la cacería o la recitación de historias o de poesía para preservar la historia de las comunidades, el papel de la música es mucho más difícil de comprender. ¿Es la música un fenómeno universal? La música es un fenómeno tan universal a los seres humanos porque tenemos la música desde que estamos en el vientre materno, es decir, desde que sentimos la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco de nuestra madre y luego el de nosotros mismos, oímos el corazón latir. Eso es tener adentro de nosotros el sentido del ritmo. Y eso hace que la música sea un fenómeno total y absolutamente universal a todos y cada uno de los seres humanos porque lo tenemos ya desde antes de nacer. Las primeras comunidades humanas tenían actividades de danza que servían para generar ánimo entre los participantes o incluso deseos sexuales. Estas expresiones dancísticas estaban seguramente acompañadas de música, pero también sabemos que la música empezó a presentarse muchas veces sola, sin la compañía de la danza. Sabemos que la poesía, cuando es acompañada por la música, es más fácil de recordar. Los versos de la Ilíada, uno de los textos más antiguos que conocemos, están compuestos en hexámetros que parecen haber sido hechos para ser acompañados por música. De hecho, los versos de la Ilíada están agrupados en 24 cantos o rapsodias. Yo sé que la música, al ser un fenómeno humano que tenemos desde que somos embriones, la convirtió por sí misma en un fenómeno universal porque todos la sentimos de la misma manera. Es mucho más primordial que el lenguaje hablado, es mucho más primordial que la danza, es mucho más primordial que contemplar la belleza de un paisaje o de un cuadro o de una fotografía. La música de todas las bellas artes es la más ancestral de todas porque finalmente todos somos música desde antes de nacer. Y por eso le da la ventaja, dijéramos, de que puede ser codificada mucho más rápido dentro de la mente humana y dentro del oído humano y el mensaje puede llegar mucho más directamente por esa ancestralidad. A pesar de que entendemos el papel de la música como acompañamiento de la danza o la poesía, lo que sorprende es su carácter universal. No parece haber habido comunidad humana en el planeta que no haya tenido expresiones musicales, incluso las sociedades más aisladas, las que no tuvieron nunca contacto con otros grupos humanos hasta tiempos muy recientes, tenían todas formas musicales de expresión. La música de las distintas comunidades suele ser completamente diferente y, por supuesto, muy distintiva. La música que escuchamos, por ejemplo, en las comunidades de África no tiene nada que ver con la que se desarrolló en las sociedades de Europa Occidental y ninguna de las dos se parece a la que escuchamos, por ejemplo, en China. De hecho, incluso en un país como México, la música puede ser muy diferente. La que escuchamos en el norte de nuestro México parece completamente diferente de la que ha surgido en el sur del país. La música es realmente universal, pero al tiempo singular. Aquellas personas que les gusta una pieza de salsa cubana, no les agrada necesariamente una canción pop en inglés. ¿Por qué es importante la música? La música es importante porque nos acompaña desde siempre y ancestralmente, además en la historia humana, como un fenómeno sonoro y de expresión de emociones y de sentimientos de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, a partir de los sonidos ordenados en una fracción de tiempo, nos acompaña desde tiempos ancestrales y es importante porque finalmente los seres humanos hemos desarrollado músicas muy diversas y muy diferentes. Ahora, que es paradójico
que el ser humano inventa una escritura para las palabras desde hace ya 5,000 años en las culturas mesopotámica, egipcia, china, etcétera, etcétera. Y la música se empezó apenas a escribir hace 1000 años con un sistema de notación muy ingenioso en Europa. Es muy paradójico y muy curioso porque no podemos saber de otras músicas ancestrales, no sabemos ni por equivocación cómo sonaba la música egipcia o cómo sonaba la música griega antigua o cómo sonaba la música prehispánica en tiempos antes de llegar de los españoles, obviamente, porque finalmente nunca dejaron registros de qué sonaba, pero gracias a los europeos, hace 1000 años en Italia se inventa la notación musical y a partir de entonces la música europea se hace clásica. A la gente le suele gustar algún tipo de música en particular, pero rechaza con frecuencia otras formas musicales. Quienes aprecian la música clásica rechazan muchas veces el rock. Los que se entusiasman por el rock desprecian la música de banda. Que si nos ha cambiado la ubicuidad y nuestra situación de cómo escuchar la música respecto a otras épocas. La música siempre fue ritual. La música hindú, la música árabe, la música de los pueblos antiguos siempre estuvo unida a momentos de celebración, a momentos de ritualidad, a momentos religiosos, a momentos de la corte o de las diferentes cortes de los reyes, etcétera, etcétera, ¿no? Y de los cultos a los dioses, ¿no? Entonces, en ese sentido, la música siempre ha sido contextualizada de una manera muy a conveniencia del ser humano, ¿no? Y el hecho de que la música clásica sea hoy objeto de un aparador, ¿no? De una sala de conciertos que te vas a sentar y escuchar la música, no siempre fue así en Europa. Y también hay músicas como la hindú o como la música árabe, que son también en ese sentido muy complejas y clásicas, pero no con escritura, que también se han utilizado precisamente para hacer espectáculos, para hacer eventos donde vas a sentarte a escuchar música, con otro fin si tú quieres, ¿no? Desde tiempos ancestrales. Pero la cuestión de aquí es que la música siempre nos ha acompañado de una u otra manera. Hoy, en el siglo XXI, nos acompaña siempre en restaurantes, nos acompaña en cines, nos acompaña en bares, nos acompaña en el automóvil o en el teléfono celular. Y de una u otra manera tenemos mucho más acceso a tener música todo el día. Las formas de la música pueden ser extraordinariamente variadas. La barroca, de Vivaldi a Bach, por ejemplo, tiene una precisión matemática. Mozart le dio a la música, sin abandonar del todo la precisión del barroco, un toque más melódico. La música romántica de autores como Beethoven o Brahms es en cambio muy densa e intensa. Algunos de los autores más recientes de la llamada música culta, como Pierre Boulez o Philip Glass, pueden sonar desagradables a los oídos de quienes adoran la música clásica antigua. Hay música que sirve para relajarnos, hay música que sirve para leer, pero hay música que nos entusiasma y nos enloquece. Con frecuencia se piensa en la música clásica o música culta como una forma de diversión para un grupo minoritario de la sociedad, y la verdad es que así es, y en buena medida siempre lo fue. La música de Vivaldi y de Bach se tocaba originalmente en las iglesias y solamente de manera ocasional en salas de concierto, pero eran muy pequeñas. No había en ese entonces aparatos de radio, estos dispositivos musicales a los que nos hemos acostumbrado en la actualidad. La música era un privilegio para unos cuantos en un mundo empobrecido que no tenía acceso a estos lujos. La música se ha convertido, sin embargo, en una forma de entretenimiento presente en casi todos los aspectos de la vida. Para una persona en una ciudad contemporánea es muy difícil escapar a la música que suena por doquier. No solamente tenemos música en los templos y en las salas de concierto, hoy también la música nos acompaña en los restaurantes y en los bares. Escuchamos música en los autos y en los autobuses. También es común que tengamos música en los elevadores. ¿Qué tanto nos dice la música de una comunidad o de un grupo social? Obviamente la música como producto cultural que es, como reflejo de las emociones y de los sentires de un compositor, de una comunidad, de una orquesta o de el que esté haciendo la música, son reflejos de emociones, son reflejos de sentimientos, son reflejos de pensamientos, son reflejos del alma humana,
de la conciencia humana. Y en un momento dado, obviamente tú puedes utilizar la música de cualquier manera para lo que quieras. Por ejemplo, Hitler enviaba a los prisioneros judíos cuando llegaban a Auschwitz y hacían la selección para ver quién moría y quién vivía, ¿no? Bajo la tortura de vivir con esta gentuza, ¿verdad? Los nazis. Hitler los recibía con un cuarteto de cuerdas que estaba tocando, casi siempre tocaban los cuartetos de Haydn, ¿no? Que los cuartetos de Haydn son música maravillosa y bienhechora, dijéramos. Haydn era un gran compositor del siglo XVIII, pero Hitler los recibía con eso, como para apaciguar o para tratar de despistar, ¿no? Y lo usaba con un fin muy mezquino. De hecho, la música constante puede llegar a aislarnos. Los jóvenes encuentran muchas veces en la música un escape de un mundo que consideran hostil, y la tecnología les permite hoy escuchar la música que quieren en cualquier momento y a través de audífonos que los aíslan del mundo. Puede ser que la música sea actualmente un factor de aislamiento, puede ser que la música sea un factor de no comunicación, lo cual se me hace una verdadera lástima, porque si estás en comunidad o si estás en un momento dado conviviendo con los demás, si estás con los audífonos, obviamente no estás conviviendo, estás con atención, poniendo atención a lo que estás escuchando, porque te impide el sonido, y más si lo pones tan fuerte, te impide comunicarte con los demás. Pero no es nada más eso, no es nada más eso. Yo como ciclista urbano he llegado en verdad a tener casi accidentes por la gente que está o en bicicleta o caminando con los audífonos y no oye que va a pasar la bicicleta y no oye que va a pasar el coche. Entonces sí es un factor de aislamiento, pero también es peligroso. Es peligroso cívicamente como ciudadano, ¿no? Que tú te expongas como transeúnte o como automovilista a oír, o como ciclista a escuchar música en los audífonos, ¿no? Porque te puede pasar algo a ti y puedes ocasionar un accidente. Esa es una enorme torpeza que debe estar prohibidísima y penada. Si la música ha sido siempre una forma de comunicación, hoy amenaza con convertirse en una manera de incomunicación. Cuando la gente se encierra detrás de sus audífonos, la posibilidad de comunicarse con sus semejantes se vuelve muy difícil. Pero corremos también un riesgo que a mí en lo personal me inquieta. Podemos dejar que la música, ya con los aparatos contemporáneos, nos pueda aislar y evite que tengamos contacto, conversaciones con el resto de los seres humanos. Esto, por supuesto, tampoco sería saludable. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.